Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 2 de diciembre. Santa Viviana. La más antigua mención de Santa Viviana y de su iglesia la encontramos en el Liber Pontificale, por donde averiguamos que el Papa Simplicio, 468-473, dedicó dentro del recinto de la ciudad, cerca del Palacio Liciniano, una basílica a la bienaventurada mártir Viviana, donde su cuerpo reposa. Expresiones análogas se hallan a cada paso en los textos hagiográficos. Basílica de tal mártir, donde reposa su cuerpo. Pudiera pues creerse que se trata de una frase hecha sobre lo que no merece la pena insistir. Sin embargo, nuestro caso es diferente, porque la mención se remota al siglo V, cuando todavía estaban en pleno vigor la antiquísima ley de las 12 tablas, que ordenaba tajantemente dentro de la ciudad ni se quemen ni se entierren cadáveres. Los historiadores mencionan algún caso rarísimo, como la excepción concebida por el Senado al emperador Trajano, cuyas cenizas fueron depositadas en lo alto de la colosal columna que se levantará en el foro de su nombre. Si pues Santa Viviana estaba enterrada dentro de los muros de Roma, es un hecho que con razón lo destaca el Liber Pontificales, y al que deberá buscarse alguna justificación. La iglesia que el Papa Simplicio dedicó a esta santa existe aún en Roma, cerca de la vía férrea, y ha dado precisamente nombre al túnel por donde aquella se cruza, Arcos de Santa Viviana. Está situada en el monte Esquilino, en el lugar que ocupan los jardines del emperador Licinio Galieno, junto a la puerta Tiburtina y no lejos de un sitio lleno de recuerdos y evocaciones para los habitantes de la ciudad eterna, el cementerio del Campo Verano, detrás de la Basílica de San Lorenzo Extramuros. La iglesia de Santa Viviana fue restaurada a comienzos del siglo XVII por Urbano VIII, el Papa Barberini, que en las 3 abejas de su escudo encontró un buen símbolo de su prodigiosa laboriosidad. Al hacer en 1624 las excavaciones dirigidas por Vinini, se descubrieron debajo del altar mayor las reliquias de la santa, conservadas en 2 vasos de vidrio con su correspondiente inscripción. La carencia de documentación impidió saber si habían sido colocadas allí por trasladación o elevación. Ahondando en las excavaciones, se hallaron en un plano más profundo 2 sarcófagos superpuestos, cada uno al de los cuales contenía un esqueleto cubierto de cal. Aunque no contenían nombre ni símbolo cristiano, se atribuyeron a Dafrosa y a Demetria, la madre y la hermana respectivamente de la santa. El hallazgo de estos 2 cadáveres en situ y rociados de cal, procedimiento que usaban los antiguos por razones de salubridad, demuestra que no fueron tocados desde su inhumación, pues en un traslado resultaba inútil adoptar tales medidas higiénicas, de donde se colige que la Basílica de Santa Viviana está levantada sobre 3 sepulturas, 2 de ellas intactas y los restos de la otra colocados en recipientes en época desconocida. Urbano VIII, con esa pasión renacentista que le caracteriza, salvó un monumento antiguo, pero además quiso dejar un testimonio litúrgico del hallazgo, pues incluyó en el calendario de la Iglesia Universal la fiesta de Santa Viviana,
fijándola con rito semidoble para el día 2 de diciembre. Para las lecturas históricas del segundo nocturno de Maitine no fue tan afortunado, pues aprovechó las actas apócrifas del siglo VI, que tan escaso crédito merecen. La basílica de 3 naves, dividida por 8 columnas antiguas, fue decorada con frescos de Pietro da Cortona y Agostino Ciampelli, pero sobre todo con una escultura graciosa de la Santa Obra Juvenil de Bernini. Hoy, sin embargo, con la reciente simplificación de rúbricas del misal y el breviario, Santa Viviana, al caer dentro del Adviento, queda reducida litúrgicamente nada más a una memoria o conmemoración. Sus lecciones no volverán a leerse en el oficio divino. De esta manera, un simple decreto de la Congregación de Ritos, destinado a aligerar el rezo eclesiástico, ha resuelto con habilidad un poliagudo problema crítico. Pero nosotros no podemos proceder tan fácilmente. Se impone un rápido examen de las actas para saber hasta dónde son ciertos sus relatos. Es siempre el problema de los santos antiguos, rodeado del halo de la popularidad, porque si el culto de Santa Viviana se remonta históricamente hasta el Papa Simplicio, ya desde antes existen indicios del mismo, y durante la Edad Media gozó también de gran veneración, pues sabemos que el Papa León II trasladó a su iglesia desde el cementerio Axantum Filippi los cuerpos de los mártires Simplicio, Faustino y Beatriz para que aumentasen la devoción hacia aquel santuario, al cual estaba anejo un monasterio de monjas que se conservó hasta el siglo XV. La pasión de Santa Viviana es llamada también del mártir Pimenio, por el papel tan importante que en ella juega. Los textos que han llegado hasta nosotros presentan notables divergencias. Según el relato de la Pasión, Juliano el Apóstata, 361-363, llegó a ser durante su reinado hasta 7.000 mártires, entre otros Pimenio, presbítero del título del pastor en Roma. Este Pimenio fue quien enseñó a Juliano la gramática, retórica y demás ciencias, instituyéndolo asimismo en la ley cristiana. Gracias a tan esmerada educación, Juliano supo mostrarse amable y prudente, mereciendo que las tropas le eligieran emperador. Mas vuelto a la religión pagana, empezó a perseguir sañudamente el cristianismo, entre otros a Flaviano, prefecto de la ciudad, que con su mujer Dafrosa y sus hijas Demetria y Balbina enterraban por la noche los cuerpos de los mártires. Por esta causa y por haber revelado el enterramiento clandestino de su propia casa de 2 mártires, San Juan y San Pablo, a los que la leyenda hace también de este período, fueron así inhumados para evitar un tumulto del pueblo. Juliano confiscó a Flaviano todos sus bienes y le desterró muriendo fuera de Roma. Dafrosa muere también después de varios incidentes, siendo enterrada por el presbítero Juan en su propia casa, que se encontraba cerca de la de San Juan y San Pablo. Sus 2 hijas fueron llevadas a la presencia de Juliano. Demetria muere de miedo y es enterrada junto a su madre por Viviana, a la cual el emperador confía a una mujer perversa llamada Rufina, para que la corrompa. Con halagos o con malos tratos pretende hacerla apostatar y que contraiga matrimonio. Pero viendo lo inútil de sus esfuerzos, da cuenta de ello a Juliano, quien la condena al suplicio de los azotes, hasta que exhala el último suspiro. Su cuerpo quedó abandonado en el Fórum Taurino o Mercado del Toro, sin que permitiera Dios que sufriera agravio en los 2 días que pasaron hasta que el presbítero Juan consiguió enterrarla de noche junto a su madre y hermana. Juan y Pimenio acudían allí a orar. Juliano comunica a Pimenio que abandone Roma y entre tanto manda decapitar a Juan. Pimenio abandona su título o iglesia del pastor y marcha a Persia, donde queda ciego. A los cara hace en nombre de Cristo, por lo que lleno de rabia Juliano, quien le saluda en nombre de los dioses, Pimenio lo hace en nombre de Cristo, por lo que lleno de rabia Juliano le hace precipitar desde un puente.
una matrona llamada Cándida le entierra en el cementerio de Ponciano, ad Ursum Piliatum, en el oso encapuchado. Muerto el emperador, una mujer llamada Olimpia edifica una iglesia para honrar la memoria de los 3 mártires. Olimpina, que da nombre a la basílica, vive allí los tiempos del Papa Ciricio. El autor de la Pasión dice llamarse Donato, subdiácono regionario de la Santa Sede Apostólica. Su relato se contradice a cada paso con lo que conocemos de la historia profana, puesto que Juliano, el apóstata, no moró jamás en Roma durante su reinado, que por lo demás solo duró 2 años, ni su persecución fue sangrienta en Occidente, sino más bien buscó exaltar el paganismo en decadencia. De esta forma, cae por su base toda la autoridad de las actas, que aprovechan datos y referencias de escritos anteriores en muchos casos. Por ejemplo, la respuesta valiente de Epimenio a Juliano es la que historiadores Sócrates y Sosomeno ponen en boca de Maris, obispo de Calcedonia. El hecho extraordinario de que Dafrosa y sus hijas fueran enterradas en su propia casa, dentro del recinto del urbe, no tiene importancia para el autor de la Pasión, porque ya entonces la ley civil que prohibía tales inhumaciones había caído en desuso. En cambio, el autor de las actas de San Juan y San Pablo recurre al peligro de un motín popular para justificar el enterramiento de dichos santos en sus propios domicilios. Había cuenta del hecho de encontrarse la sepultura de las 3 santas en su basílica. Cabe admitir la existencia de Olimpia y cabe aventurar la hipótesis de que si efectivamente fueron enterradas en su casa, se trate de mártires anteriores al año 274, en que Aureliano extendió los muros de Roma más allá del Esquilino, límite hasta donde entonces religiosos y legal de la urbe, donde no regían las prohibiciones sobre enterramiento. De esta forma, la antigüedad de Santa Viviana sería mucho mayor que la consignada por el propio autor de su Pasión. Además, el presbítero Pimenio podría ser San Pastor, a cuyo título se ascribe, pues sería transcripción latina de poimen, nombre griego de pastor. Desde luego, San Pimenio era venerado por los peregrinos medievales en las catatumbas de Ponciano, en la vía de Porto, y allí es donde se sitúa la Pasión. En cuanto al presbítero Juan, es un personaje que aparece en todas las actas apócrifas dedicado a enterrar cuerpos abandonados de mártires. Su piadosa actividad alcanza desde el reinado de Nerón hasta el de Juliano, el apóstata. ¿Existió realmente un presbítero Juan? ¿Por qué no? Bien pudo morir en alguna de las persecuciones por practicar la obra de misericordia que la Escritura tanto alaba en Tobías. Después se convirtió en un personaje representativo del que se echaba mano a cada paso. No deben producir desencanto estas disquisiciones, los gustos del siglo VI, en que florecieron las actas apócrifas, que tienen el prurito de relacionar entre sí a santos más o menos cercanos. No son los nuestros. Aquellas leyendas servían a la edificación de los fieles. Como en época no muy lejana, Fabiola hizo emocionarse a muchísimos lectores. Casi lo único verdadero de tales actas son los nombres y los lugares. Para nosotros nos basta con datos tan interesantes que sin ellas se hubieran perdido. No podía dudarse de la existencia de Santa Viviana ni de la autenticidad de sus reliquias. ¿Qué más podemos pedir? Esto nos basta para encomendarnos a su valiosa intercesión.